Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Para nosotros, Centro Cristiano, las puertas de la ciudad, es un placer estar de nuevo con ustedes para tener un tiempo de compartir en el Señor, un tiempo de adoración, pero un tiempo para estar también con la palabra del Señor. Recuerde que cada vez que nos acercamos al Señor debemos tener una mentalidad de dar, no de aquí vengo para ver qué me das. Eso es muy importante, porque creo que es la actitud correcta, porque entonces entramos por sus atrios, por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, alabamos y bendecimos el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre. Quiero saludar a todas aquellas personas que desde ya se nos están conectando, a Wilson Campos, muy apreciado, a la hermana Mirna, también a mi esposa que está por ahí, cada uno de ustedes que ha tomado su tiempo, como es el caso de Flor Loría, de Allison, que tomaron este tiempo para estar acá con nosotros. Para nosotros es una felicidad, una alegría. Les habla el pastor Isaías Artavia en Alajuela, Costa Rica. Muchas bendiciones para todos ustedes. Queremos agradecer a Dios por todas las cosas que Él está haciendo en nuestro tiempo. Hemos visto su mano de poder, hemos visto la gracia del Señor siendo muy real en nuestra vida. Y bueno, el mundo festeja de que ya pronto la vacuna estará a la disposición de muchas personas, y acá en Costa Rica también. Nosotros también celebramos. Pero desde que esta pandemia empezó, y no solamente esta pandemia, las diferentes circunstancias de la vida, nuestros ojos miran al Señor. Nuestros ojos miran al Señor directamente, porque creemos que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hoy queremos agradecer a Dios por tanto y tanto favor inmerecido. Queremos agradecer a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Nunca, pero nunca por la mente me hubiese pasado, yo que nunca estuve ni siquiera 8 días ausente de la iglesia, ni por enfermedad, ni por ningún tipo. Si alguien me hubiese dicho que íbamos a estar cerradas las puertas del edificio por más de 8 meses, yo no lo hubiera creído. Yo recuerdo hace algún tiempo que me contaban del hermano Juan Carlos Ortiz, que un hombre de Dios hace aproximadamente 40 años, muy revolucionario, invitó a su iglesia a que se ausentaran un año. Y al año volvió a recoger la gente. Y invitaba a la gente, o nos invitaba en aquel tiempo, a que nosotros hiciéramos algo parecido. Y yo decía, eso es una locura. Pero hoy hemos estado durante 9 meses prácticamente fuera o con acciones diferentes, y Dios nos ha sostenido hasta acá. Es que me recuerda lo que dice la palabra de Dios, que Él es el Señor de la iglesia. Yo edificaré, dice el Señor, mi iglesia. ¿Quién es el que la edifica? Él. Y es su iglesia. Bien, hermanos, queremos seguir bendiciendo el nombre del Señor y glorificando. Pero antes quiero recordarles que el próximo domingo nos reunimos presencialmente, pero usted debe anotarse, porque tenemos escasos 55 espacios nada más disponibles para nuestro culto presencial. Usted debe anotarse para que se le asigne una silla. Debe estar a las 9:30 acá, para que arranquemos a las 10 de la mañana, ya con todos los protocolos preestablecidos, cumplidos. Les animamos para que usted se anote. Queremos agradecer al Señor por esta enorme bendición. Quiero irles adelantando que para el próximo viernes nuestro culto será especial. Será un culto de celebración
será un tiempo de fiesta por el nacimiento y le tenemos algunas sorpresas. Así es que usted aliste todas las cosas. No nos podemos reunir presencialmente porque hay restricciones y todo este tipo de cosas, lo mismo para el 31, pero sí vamos a seguir honrando el nombre del Señor. Sin más ni más, no queremos tomar mucho tiempo porque estamos deseosos para entrar a la palabra de Dios. ¿Recuerda de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de Josías, de personajes casi anónimos en la Biblia, pero que hicieron grandes cosas. Hombres que con poco hicieron grandes cosas. Quizás no se predica mucho en los púlpitos, se predica mucho de David, se predica mucho de Salomón, se predica mucho de Saúl, todo este tipo de reyes que hubieron, pero hubieron también personas muy importantes que nos dejan grandes enseñanzas. Josías empezó a reinar de 8 años y no quiero seguir porque me emociono y se nos va a ir el tiempo. Quisiéramos también que tomáramos un momento para honrar el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, rendir alabanza y adoración al Rey a través de estos cantos. Así que nos preparamos, adoramos al Señor un momento y regresamos para continuar con la palabra de Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, soy amado.
noche para regocijarse en el Señor, como manda la palabra de Dios. Este es un tiempo maravilloso, tiempo de reencuentro con nuestro Dios. Queremos continuar con el tema, este tema que hemos hablado durante varios viernes, acerca de hombres que casi son anónimos, pero que tienen grandes enseñanzas. Y nos ha tocado por varios viernes hablar de este pequeño muchacho llamado Josías. Este Josías, que dice la palabra de Dios, que cuando comienza a reinar, tiene todas las cosas en su contra para hacer un buen reinado. Pero no fue así. La Biblia dice que este Josías alcanzó grandes cosas en Dios, teniendo todo en contra. Y estuvimos hablando, déjeme hacerle un breve repaso. Estuvimos hablando en 2 Crónicas, capítulo 35 y capítulo 36. Los dos capítulos nos habla de la vida y de los hechos de Josías. La palabra de Dios nos enseña que este muchacho hizo grandes cosas y nos invita a pensar que hay personas que tienen la habilidad de hacer grandes cosas con poco. Este fue Josías. Y vimos hace unos viernes atrás cuál fue su comienzo. Su comienzo fue lleno de limitaciones. Dice la palabra de Dios, cuando nos habla acerca de los que fueron antes, o sea, su abuelo y su padre, fueron personas perversas que condujeron al pueblo a la idolatría, al paganismo. Fueron hombres que la Biblia dice que hicieron lo malo delante del Señor. Su abuelo Manasés y su padre Amón. Además de eso, nos cuenta la palabra de Dios que este muchachito, siendo muy pequeño, quedó huérfano. Tenía 8 años y quedó huérfano. Accedió al trono teniendo 8 años. Dice el capítulo 34, dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Un niño, no cabe otra palabra. Un niño. Yo me identifico y les he venido diciendo con mis nietos, que ahora tienen 2 de ellos, 9, y se la pasan jugando y ellos no piensan absolutamente en nada. Ellos obviamente no sienten ningún tipo de responsabilidad. Ellos se sientan y saben que le van a servir su comida. Ellos saben que hay alguien que tiene la responsabilidad de vestirlos, pero dice la Biblia que a temprana edad le tocó una situación muy complicada, como era ser rey. Usted me dirá, pastor, pero tenía sus tutores y tenía la gente que lo aconsejaba y que gobernaba por él. Déjeme decirle que aún eso estaba al principio en contra, porque todo ese bagaje de corrupción, todo ese bagaje de idolatría estaba impregnado en los gobiernos anteriores. Y dice la palabra de Dios que así comenzó, siendo un niño, rodeado de malos consejeros. Vivió en un mal momento de la historia. Era un tiempo de juicio. Dios había dictado juicio, pero es interesante, nos enseña la palabra de Dios, que este Josías, Dios lo utilizó para postergar el juicio. La segunda cosa, aparte de los comienzos de Josías, pudimos ver los logros, y se los leo así rápidamente. Tuvo éxito en el cambio temporal de la nación, restauró la espiritualidad de la nación, la restableció en el lugar propio, restauró las celebraciones, fue considerado el mejor rey de Judá,
Uno puede hablar de David, uno puede hablar de Salomón, que fueron buenos reyes, pero Josías, cuando uno lee la historia, encuentra que es alguien que supera en algunas áreas a estos reyes. Y finalmente vimos cuál fue el secreto de este niño rey. Dice que pero muy rápidamente, se identificó con la causa de Dios. Tenía un corazón sensible para Dios. También este muchacho se interesó no solamente por Dios, sino se interesó por la casa de Dios. Y sacamos como las enseñanzas ahí implícitas. Se preocupó por su relación con Dios, trató el pecado tan pronto se dio cuenta. Se interesó por el bienestar del pueblo de Dios y se identificó por hacer mejor pueblo, mejor gente, llamó a los sacerdotes, hizo cosas bien importantes. Ahí quedamos cuando estudiamos a Josías. Esos fueron sus logros, ese fue Josías. Pero en el capítulo 35, déjenme poner esto aparte, en el capítulo 35 encontramos lo que le hemos llamado para la enseñanza de hoy la sorpresa. La sorpresa. Fue un muchacho intachable, hizo todas las cosas bien. Todas las cosas bien. Pero hay un pequeño detalle, un pequeño lunar en todos sus 30 y resto de años de mandato. Lo leo para ustedes, Segunda Crónicas, capítulo 35, verso 20. Búsquela y la leemos y la estudiamos juntos, porque vamos a ir paso a paso conforme nos da el tiempo. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Notemos algo importante en este verso 20. Dice, después de estas cosas, hizo todo bien, y Dios bendijo la obra de sus manos. Dios comenzó a traer un avivamiento al pueblo, una restauración a través del reinado de este muchacho. Fue redescubierta la palabra de Dios, fue leída, fue conocida. La gente y el rey comenzó a tratar de enderezar la barca, una barca que iba totalmente en sentido contrario. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, hay una historia en el capítulo 30 con otro rey que se llamaba Ezequías. Por ahí del capítulo 33, si no mal recuerdo, dice la palabra de Dios que sucede lo mismo. Ezequías trae tiempos de paz, trae tiempos de bonanza, pero dice el capítulo 33, después de estas cosas, Sennacherib, esto fue en el caso de Ezequías, Sennacherib sitió al pueblo de Dios al fin de asfixiarlo. Es que la primera gran enseñanza que nos deja esto, porque son muchas, y cuando me preparaba para hablar, yo digo, es que son tantas las enseñanzas que no lo voy a puntualizar, sino voy a ir verso por verso. Es que, hermanos, no importa si hay bonanza, no importa si hemos hecho bien, el enemigo en algún momento se va a levantar. De nuevo. Después de estas cosas, había hecho las cosas bien. El que yo o usted haga las cosas bien no es una vacuna en contra del enemigo. Esta es la primera gran verdad que veo en este verso. Había hecho las cosas bien él, estaba tratando de hacer las cosas bien el pueblo, y ahí salta una pregunta.
que se hacen muchos en muchas ocasiones. ¿Por qué si estoy haciendo bien las cosas, el enemigo se levanta? Bueno, ya ustedes saben. Y hemos dicho, jocosamente pero en serio, si al enemigo en el camino usted no se lo topa de frente, cuidado, porque puede ser que vayan en el mismo sentido. Un día el enemigo se va a levantar. Un día se va a... No hay nada. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro que para esto nosotros hemos sido llamados para padecer. Parece que el padecimiento está ausente de muchos púlpitos en este tiempo. Pero la palabra de Dios dice: ¿por qué os asombráis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese? La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis dinero, en el mundo tendréis fama, en el mundo tendréis casas, carros, riquezas, y sin pruebas, no. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción. La doctrina del sufrimiento del creyente está tan clara como cuando Jesús dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esto nos dice el maestro. Ahora, dice que él había reparado la casa de Jehová. Pero sucede algo. Se levanta un hombre llamado Necao, rey de Egipto, y subió para hacer guerra en contra de Carquemis. Y leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 23, del 28 al 30, me doy cuenta que es el rey de Asiria. Nuevamente, Necao, rey de Egipto, se levanta en contra del rey de Asiria. Dicho sea de paso, en los estudios que estamos llevando de la Universidad Poliandes, habla de los imperios que se movían en esos tiempos. No era solo un imperio, era una guerra de imperios perenne para ver quién se hacía o quién tomaba control del otro, pero no voy a meterme en esto porque el tiempo se nos va muy rápido. La guerra entonces era Egipto y Siria. No era Egipto y Judá, no era Egipto y el pueblo de Dios. Pero mire lo que hace Josías. Dice que se levanta este rey, Necao, y hace pleito, hace pelea contra Carquemis en el Éufrates, y salió Josías contra él. Me llamó mucho la atención y yo digo, ¿qué tenía que hacer Josías en esa guerra que no era de él? Y me enseña otra cosa importante: nunca te metas en pleitos que nadie te ha llamado. No importa en cualquier esfera que lo pongas, nunca te metas en pleitos que no te han llamado. No era la guerra de Josías, no era la guerra del pueblo de Dios, era la guerra de dos reyes tratando de posicionarse el uno sobre el otro. Y este relato me llamó mucho la atención porque hay muchos detalles. Veamos el verso 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo? Eso es por las buenas. ¿Qué tengo yo contigo? O sea, yo no estoy peleando contra ti. ¿Por qué te levantas contra mí? ¿Sabe una cosa, hermanos? En el mundo espiritual tenemos poder en el nombre de Jesús para hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero hay peleas donde nosotros espiritualmente nos metemos
y a veces, como dicen nuestros padres, salimos rascando. ¿Recuerdan aquella gente que veían asombrados cómo Pablo echaba fuera demonios? Y dice la Escritura que ellos también dicen, no, la cosa aquí es muy fácil. Es decir, estas palabras que casi son mágicas y el diablo va a salir. Y lo hicieron. ¿Y qué sucedió? ¿Qué les pasó por meterse en un pleito que nadie lo había llamado? La palabra de Dios dice que salieron de ahí desnudos y avergonzados, porque el demonio dijo, a Cristo conocemos y de Pablo hemos oído, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, este Necao le dice a él, ¿qué tengo yo contigo? Rey de Judá. Lo reconoce como rey. O sea, no hay un problema con eso. Rey de Judá. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Palabras muy reveladoras. Yo no vengo contra ti hoy. Necao le está dando un mensaje también, no sé mañana si voy a venir contra ti, pero hoy el pleito no es contra ti. Hoy el pleito no es contra ti. Debemos pedirle a Dios sabiduría en los asuntos en que nos metemos. Hay gente que no tiene discernimiento, aunque sabemos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, pero hay pleitos donde Dios no nos ha llamado a meternos. Esa es una gran lección. Le dice, no he venido contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y notemos algo poderosísimo que me llamó la atención. Si usted está leyendo conmigo se va a asombrar. Este rey pagano le dice, y Dios me ha dicho que me apure. Qué interesante. Este rey pagano dice que Dios le había hablado. ¿Le habla Dios a los paganos? Yo creo que en algún momento le habló a un burro, a una burra, a la mula de Balaam, siendo un animal, y él entiende. Yo digo, hermanos, obviamente le habla 1001 vez más el diablo a sus compinches, pero eso no nos deja pensar que Dios no le hable a la gente. Por eso siempre oramos por el presidente, para que Dios le hable, y él pueda entender. Este hombre está muy seguro, muy seguro, y le dice, Dios me ha dicho que me apresure a pelear contra aquel rey Carquemis que le ha hecho la guerra. Está siendo guiado por Dios. Yo tengo dos experiencias simpáticas y las he contado en algún momento y se las recuerdo. Una vez estaba en el Parque Central de Alajuela y me senté a oír un predicador de esos que predican por las calles, a escucharlo con el corazón abierto para recibir. Y el hombre estaba predicándole a las almas y yo ahí incógnito, y de pronto me dije por dentro, caramba, me gustaría darle una ofrenda a este predicador. Y me quedé ahí con la duda, porque muchos de esos predicadores lo que hacen es esparramar, porque su mensaje es de contienda, de ataque, de disgusto, de amargura. Y yo me quedé pensando, y estaba al otro lado donde yo estaba sentado un borracho. Y no solamente un borracho, estaba borracho.
porque hay borrachos que a veces no están borrachos. Ese estaba borracho. Y se levantó zigzagueando y se vino exactamente donde estaba yo. Y me dijo, a estos son los que hay que ayudar. Miren, hermanos, eso era Dios hablándome a través de un borracho. Obviamente, hermanos, no todas las veces que el borracho habla es porque, y dice que Dios le ha dicho, es porque Dios habla. Porque recuerdo otro borracho, estando yo sentado en el parque en San José, en uno de los parques, esperando a unos pastores porque íbamos de gira, y se acercó un borracho y mirándome me dijo, a usted le quedan 3 años de vida. Y de pronto yo me preocupé, yo digo, si me habló por aquel borracho, Señor, ¿no será que me estás hablando por este? Pero han pasado ya 20 años de eso y no era Dios, era el enemigo poniendo temor. Pero ¿cómo Dios le habla a este hombre? ¿Y cómo este hombre está tan seguro y siendo guiado por Dios? Pero dice la Escritura, no solamente se queda ahí. Dice, deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Yo digo a esto, wow. Dios hablándole a través de un rey pagano. Un rey pagano que está tan seguro de que Dios le habla. Y es que Dios habla. Hay tantas enseñanzas aquí. Por eso le llamé este mensaje la sorpresa. Porque después de haber hecho todo bien, hermanos, podemos cerrar un paso y equivocarnos. Pero en el camino Dios nos va a hablar. Si nosotros estamos abiertos en nuestro corazón. A este le habló, pero me sorprende cómo este hombre pagano entiende que es Dios. Que es Dios el que le dice que se apresure a hacerle la guerra a este otro rey y le dice, no te opongas. En este momento Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. En otras palabras, Josías, si te opones a mí, te opones a Dios. Ahí saltan muchas preguntas en mi cabeza. Y como dice Marjorie, me vuela los sesos. ¿Sabe por qué? Porque cuántas cosas nosotros nos oponemos y nos estamos oponiendo a Dios. Yo tengo una lucha interna que tengo que confesarla delante de ustedes. Y mi lucha interna es cuando el diablo está usando un gobierno o cuando es Dios el que lo está usando para darle al pueblo lo que él merece. Todavía no he encontrado la explicación, pero a veces satanizamos, no digo de este gobierno, porque este gobierno desde el principio, desde antes de ser presidente, lo veíamos haciendo signos con las manos diabólicos y cantando canciones de rock pesado que tienen que ver con llevar a la gente camino al infierno. Pero yo digo, Señor, yo lo reprendo y todo ese tipo de cosas, pero a veces me pregunto por ahí, ¿será que Dios nos está llevando a enseñarnos algo? La pandemia. ¿Será que el diablo sacó la pandemia, se la sacó de la manga y azotó al mundo entero? Y nosotros estamos peleando contra el diablo y lo estamos haciendo bien. O quizás Dios está dando un mensaje muy claro a través de una situación y nosotros peleando contra lo que Dios ha permitido. No es la primera vez. Recuerde que Dios le llama a un ejército, su ejército, a los piojos, a las moscas, a las ranas, a todo este tipo de animales pequeños con que combatió al faraón. ¿Lo recuerdan? Mi gran ejército, dice el Señor. Ahora todavía es más pequeño. Ahora es más pequeño. Se lo dejo ahí nada más.
Este hombre le dice, deja de oponerte a Dios. O sea, no te estás oponiendo a mí. Quisiera tener mucho tiempo para revisar lo que dice el capítulo 13 del libro de Romanos, cuando habla de autoridades que Dios pone para castigar. Este rey, pero sabe, hermanos, sobre esas cosas que le estoy hablando, lo que más me llama la atención es que cómo este hombre tiene oídos para oír lo que Dios dice, y el pueblo de Dios todavía no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y algunos andan buscando los gurúes evangélicos. Algunos están esperando cuál va a ser las declaraciones de fulano, de sutano, de mengano para este año que viene. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Dice la palabra de Dios, deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Contundente este hombre. Mas Josías no supo discernir la voz de Dios. Josías no entendió que Dios es el que le estaba hablando. Y dice el verso 22, Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Recuerdo la palabra de Dios que dice en el libro de Efesios, capítulo 5, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. A veces estamos peleando contra esposa, contra esposo, contra hijos, de tú a tú. Dios no se ha llamado a eso. Algunos están peleando su batalla contra el gobierno a través de Facebook. Yo veo lamentablemente a muchos creyentes que toman las redes sociales para hacer memes desagradables de nuestros gobernantes. Y yo digo, la lucha suya no es contra un hombre, sino contra huestes espirituales. No es contra carne ni sangre. Y nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Déjame ver cómo voy de tiempo. Todavía tengo, gracias a Dios. Josías no se retiró, sino que se disfrazó. Se disfrazó. No dice la Biblia de que se disfrazó, pero me temo que se mimetizó, se camufló entre el pueblo y fue a la batalla. Con tremenda advertencia, hermanos. Yo creo que hubiese sido prudente que Josías diga, este hombre está muy seguro que Dios le ha dado para que pelee esta batalla pronto. Y me dice que no es contra mí. ¿Para qué yo me voy a meter? Sensatez. Es otra enseñanza. Sensatez. Si alguien viene y me dice, mire hermanos, si hay algo que a mí me desarma, es cuando alguien llega y me dice, pastor, el Señor a mí me dijo. ¿Qué le voy a decir a alguien que le dice a uno, el Señor a mí me dijo? Yo no voy a pelear contra Dios. Ahora, si no es Dios, si Él está tomando el nombre del Señor en vano, si ella está tomando el nombre del Señor en vano, acarreará sus consecuencias. Pero la palabra de Dios me enseña de que el que sabe oír y el que toma consejo, dice la Biblia, es sabio. Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Para darle batalla.
No podemos nosotros seguir peleando las mismas guerras que Dios no nos ha mandado a pelear. Ahora con otro nuevo uniforme. Dice, no atendió la palabra de Necao, que era boca de Dios. Ya esto, hermanos, no lo dice Necao. Eso lo infiere la palabra de Dios. Dice que era boca de Dios. Era Dios hablando. Y no va a ser la primera vez ni tampoco será la última. No. Dios le llama siervos a reyes paganos porque los utiliza para sus planes y sus proyectos, para bendecir al pueblo. ¿Acaso después de aquel gran imperio llamado el Imperio Babilónico, no vino después los medopersas? Y dice la Biblia que a este pueblo que había llevado cautivo Nabucodonosor y su familia, vuelve a soltarles las amarras para que vuelvan a su lugar de origen. Siervos, Ciro, Darío, Dios los utiliza. Dice la Biblia que este hombre era boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Meguía. Verso 23. Verso 23, un verso importantísimo. Dice, los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a su siervo, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Nótese que se disfrazó. Se disfrazó. ¿De qué se puede disfrazar un hombre rico? De un mendigo. ¿De qué se puede disfrazar un rey? Primeramente es quitarse su traje. Y esto me da una gran enseñanza. Gran enseñanza. Y la podemos aplicar. Una gran enseñanza. Se quitó el traje de rey para ponerse uno que no era suyo. Eso nos habla de descuido espiritual, llevándolo a un plano espiritual. Nosotros no podemos quitarnos el traje. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios nuevamente que tenemos un escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego eran pequeños dispositivos que para un hombre armado entraban por la coyuntura, entraban por los lugares flexibles de la armadura e iban impregnados de material inflamable y comenzaba el hombre a coger fuego y lo primero que hacía era tratar de quitarse su traje desesperadamente. Y ahí era donde venía la lanza, ahí era donde venía la espada, ahí era donde venía la jabalina. No te quites tu traje, no te cambies tu traje, no te quites de la posición que Dios te ha dado, porque cuando te quitas corre peligro. ¿Recuerda aquella enseñanza que nos da la palabra de Dios? De aquel hombre de Dios que también equivocadamente estaba en el lugar equivocado y alguien tiró una flecha al azar y le alcanzó. No podemos estar en lugar equivocado, desprovisto del traje que Dios nos ha dado. Dice que los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Llama mucho la atención también esta palabra. No lo mataron a flechas, lo dejaron herido. Lo dejaron herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió
y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Voy terminando. Dios le dio tremendo privilegio a pesar de su error o de sus errores. Que no lo mataran en el campo de batalla. Lo hirieron gravemente. Con mucha tristeza les digo lo que les voy a decir. Yo he visto en el caminar, y que Dios lo ayude y tenga misericordia al Señor de uno, muchos siervos que sirvieron por tiempo al Señor. Sirvieron por mucho tiempo. Pero por andar y por hacer y por tomar decisiones incorrectas en su vida, fueron heridos. Nunca más volvieron a ser el mismo. Nunca más volvieron a ser el mismo. Un día se reconciliaron con el Señor. Y no fue que Dios le quitó los dones, ni les quitó el ministerio, pero ellos mismos cayeron en un grado de desconfianza en sí mismos que nunca volvieron a ser los mismos. Josías, este rey, dice la Escritura, que una o varias flechas le alcanzan y queda mal herido y lo sacan en un segundo carro. No en el carro del rey, un segundo carro. Yo no quiero ahondar en esto, aunque tendríamos mucho que decir. Pero la palabra de Dios dice que lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Toda Jerusalén, toda Judea lo lloró y lo lamentó. Y dice la Biblia que fue honrado por Dios, porque dice la Escritura que lo llevaron a Jerusalén, al sepulcro de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelos. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitaban esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, dice el escritor, hasta hoy. Y las tomaron por norma. Ese fue un ejemplo. Ese fue un ejemplo. Lo tomaron por norma. Lo que le sucedió a él les enseñó una gran lección. Todo esto que hemos hablado, dice la Biblia que quedó en el libro de las memorias. Y usted lo puede leer en el libro de Segunda Reyes 23. Quedó en el libro de las memorias. Dios lo honra. Dios lo honra. Lo vuelve a su lugar. Y tiene la gran dicha de ser sepultado con honra con sus padres. No fue la dicha de muchos de los reyes malos que la Biblia dice, pero este Dios lo honra y empieza un nuevo reinado. Quiero terminar leyendo. Dice, los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Termino diciéndole, dice la Biblia, y sus hechos primeros y postreros. Parece como que divide la historia de Josías en dos: sus hechos primeros y sus hechos postreros. Su buen tiempo y su tiempo no tan bueno. ¡Qué sorpresa! Nos hemos llevado al estudiar el capítulo 34 y 35 de Segunda Crónicas, que estábamos tan emocionados con un muchacho que empieza con 8 años a reinar y reina 31 años y hace todo lo bueno y endereza la barca y es una bendición, pero una simple locura
termino recordándole lo que dice la palabra de Dios. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así como una locura al que ha sido tenido por sabio. Una sola cosa. Nos emocionamos entendiendo todo lo que había hecho este muchacho para que al final cometiera una equivocación. No necesariamente un pecado, una mala decisión. Que costó, yo no puedo decir su partida con antelación, pero que nos deja una enseñanza de un antes y un después. Así es que Dios nos ayude a nosotros a vivir una vida piadosa. Termino también recordándole aquello que habla, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo. Dice, para que tengamos el galardón completo. Deja ver como que pudiera ser, por una pequeña locura, por una mala decisión, nuestro galardón no sea completo. No sé, lo dice el escritor y yo lo creo. Cuidémonos profundamente. Cuidemos nuestra vida hasta el final. Porque les recuerdo lo que dice la Escritura. Es que se me vienen los versos a la memoria. Lo que dice la Escritura. Que nosotros debemos cuidarnos. No vaya a ser que seamos descalificados. Se puede ser descalificado. Se puede terminar con un matiz de grises nuestra vida que estuvo iluminada en el buen sentido por un arco iris de buenas cosas. Muchos empezaron mal y terminarán bien, pero otros empezarán bien y no terminarán así. Que Dios me les bendiga. Quiero recordarles que si desea estar en nuestro culto presencial el próximo domingo 9:30, nada más debe anotarse en los teléfonos o en el teléfono que está apareciendo o que va a aparecer en la pantalla. De la misma manera, si en ese culto usted quiere traer su ofrenda voluntaria, sus diezmos o su ofrenda especial para el Señor, si Dios se ha bendecido y usted quiere en señal de agradecimiento darle al Señor una ofrenda especial, puede traer el próximo domingo. Y si no, tenemos estas cuentas, Simpe y cuenta Iván, que aparecen en la pantalla, donde usted también, sin moverse de su casa, ahí a través de su dispositivo electrónico, usted puede hacerla llegar a la casa del Señor. Y demás tal vez estará decirle que va a ser grandemente bendecido. Porque la Biblia dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Les bendigo y espero que usted esté preparado para cuidarse este tiempo, que esté preparado para hacer las cosas correctamente, esté preparado para darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Su tiempo, su esfuerzo, su comunión, su bendición económica, que esté preparado para que este fin y principio de año y estas Navidades no lo sorprendan en un lugar equivocado, tomando decisiones equivocadas. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo en el culto presencial, que también es transmitido virtualmente y usted lo puede disfrutar. Si usted no tiene ninguna excusa para quedarse en casa, no se quede. Corra a la casa de Dios porque los tiempos son difíciles. Dios me les bendiga.